Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, descuida, Dios traerá retribución. Dios retribuye tanto a quien hace el mal como a aquella persona que espera en Dios, trata de guardar sus caminos y su conducta conforme al bien y a la palabra de Dios, pues hay retribución. Y el tema es importante, amigos, porque a veces nos desesperamos, ¿no es cierto? A veces pensamos que no tiene sentido y propósito haber hecho el bien porque lo que cosechamos son males. Pero eso solo es una idea, es solo un sentir que los humanos a veces así lo tomamos, pero la realidad es otra. La realidad, amigos, es que Dios inexorablemente vendrá trayendo retribución tanto por lo malo como por lo bueno, y ese es precisamente nuestro tema, animar a aquella persona que se ha esforzado, que muchas veces se ha incluso negado a sí misma haciendo el bien, pues ese es el tema, descuida. Dios traerá retribución. Se lee en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 y primera parte del verso 7. Porque después de todo, y eso es importante entenderlo, esto no es una frase en el camino, después de todo, es que siempre hay un después. Habrá un momento donde se da vuelta a la página y Dios va a actuar. Habrá un momento que lo que está solo en espera llegará y se verificará, se llevará a cabo. Después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. En este mundo, amigos, básicamente hay dos tipos de personas, las que afligen, las que causan dolor, tristeza, congoja en sus congéneres, y están los que son afligidos, los que sin causa, sin justicia, se ven impactados y victimizados por la maldad ajena. Pues para ambos dice Dios que habrá retribución, pero yo quiero más que nada en el programa enfocarme en la retribución de aquella persona que espera en Dios, que aguarda por la justicia de Dios. Mire lo que está diciendo. Él retribuirá con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Es el alivio de Dios. Yo quiero animarte, amigo, amiga, que el alivio de Dios viene. Quizás tú has pensado que Dios se ha olvidado de ti, que Dios te ha dado la espalda, que no estás en la lista de Dios, pero no. A veces sentimos que Dios tarda, pero como dice la sabiduría popular, Dios a veces tarda, pero no olvida. Él va a venir y va a traer alivio. Pues con esa escritura quisiera ampliar tu percepción de esta verdad bíblica. Él te dará alivio a ti que has sido afligido con injusticias quizás. ¿Cómo te retribuirá Dios? ¿Qué clase de qué manera Dios traerá alivio a esa aflicción tuya? Pues mira, que no hay que irlo a buscar al fondo del mar. No está perdido en algún lugar en el universo. Son maneras sencillas, pero ciertísimas y poderosas, en las cuales Dios traerá retribución a tus esfuerzos, a tu sacrificio, al haberte negado a ti mismo, a ti misma, el haber hecho la segunda milla cuando la situación así te lo obligó. ¿De qué manera Dios te retribuirá? Número 1, como respuesta, Él honrará tu fe. Amigos, tener fe en Dios no es pérdida de tiempo, no es malgasto espiritual, no lo es. Él honrará tu fe. Esa fe que se ha atrevido a desafiar pronósticos,
que se ha atrevido a desafiar ciertas realidades, que se ha atrevido a desafiar situaciones en las cuales quizá cualquier otro se declara en derrota, pero tú seguiste de pie. A pesar de que ya no soportabas la presión, seguiste creyendo, seguiste orando, seguiste esperando en Dios, pues la buena noticia es que Dios honrará tu fe. Dice la palabra que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. Dios te recompensará. Tu recompensa no está ni en la mano ni en la voluntad humanas, no. Tu recompensa viene de Dios y a Dios nadie le puede competir. La recompensa de Dios siempre es la mejor. Yo ya he vivido suficiente como para haber experimentado ciertas pérdidas y derrotas, pero vino la recompensa de Dios y te digo algo. Si yo hubiera visto la recompensa de Dios en medio de esas tribulaciones, me hubiera lanzado a los brazos de la adversidad, de la tribulación, porque la retribución de Dios, la recompensa de Dios, el galardón de Dios siempre supera todas las pérdidas y todas las derrotas. Entonces, ¿cómo te retribuirá Dios? Él honrará tu fe. Segunda manera en que Él lo hará, Él honrará tu espera. Hay tantas palabras y promesas de Dios para los que esperan en el Señor. La Biblia dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. Sabes, Dios, tú te sientes quizás sin fuerzas, Dios te dará fuerzas como las del búfalo. Tú dirás, pero ¿qué es lo que me pasa? Tengo una vitalidad. Y es lo que ha pasado con quien te habla en esta ocasión. Yo me sentía derrotado, me sentía enfermo, me sentía totalmente sin ánimo ni fuerzas. Y Dios me dio fuerzas y bueno, todavía las tengo. Fuerzas para emprender, fuerzas para nuevos capítulos, fuerzas para pelear batallas en el Señor y vencer. Así es que lo primero te dije, Dios honrará tu fe, pero Dios honrará, número 2, también tu espera en Él. Tu espera en Él. Leí una publicación en las redes que hizo mi hija Sara. Decía él, el sí de Dios es bendición, el no de Dios es protección, la espera en Dios es preparación. Tú has esperado en el Señor y mientras has estado aguardando en Él, Él te ha estado capacitando y preparando para la bendición que vendrá, porque Él es un Dios que se goza en retribuir a los que esperan en Él. Entonces, Él honrará tu fe, Él honrará tu espera. Número 3, ¿de qué otra manera Dios te retribuirá? Él honrará tu paciencia. Pacientes es algo que no queremos ser, paciencia es una virtud que no queremos tener, porque se nos antoja que si le pedimos a Dios que nos dé paciencia, nos va a mandar tribulaciones para enseñarnos paciencia, quizás por lo mismo que hemos leído, que la adversidad produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado nos lleva a la esperanza. Pero no tiene que ser así, no tiene que ser así. Pero el caso es que, de todas maneras, si hay algo que no podemos nosotros evadir, es que necesitamos paciencia. Paciencia en nuestros proyectos de vida, paciencia en las adversidades que tenemos que afrontar, paciencia en problemas que hay que resolver, etcétera, etcétera. Paciencia, paciencia, paciencia. Pues la paciencia no es mal gasto. Nadie que se asocie con Dios y que tenga que invertir paciencia va a quedar burlado y con las manos vacías. Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Eso es una implicación de paciencia enorme. Paciencia. Paciencia es, en el Nuevo Testamento generalmente se traduce a partir del vocablo hupomoné, que literalmente traduce aguardar alegremente.
o paciencia alegre, contenta. O sea que no es paciencia estarse uno quejando, no es la paciencia que Dios quiere ver en nosotros, estar pleiteando, estar hablando de forma negativa, estar quejándose, estar amenazando, estar hablando con amargura. Esa paciencia no te sirve. La paciencia alegre, que estás esperando, a pesar de que el asunto no se ha resuelto, estás esperando en el gozo del Señor. Como Pablo recomendó en su carta a los tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, estar gozoso, para eso hay que orar sin cesar. Y para estar gozoso en el Señor hay que dar gracias a Dios en todo. Por lo que uno entiende, por lo que uno no entiende, por lo que a uno le agrada, por lo que a uno le desagrada. Entonces, es un gozo que se hace por fe, es un gozo que es en obediencia y es un gozo entonces que nos lleva a pacientemente esperar el tiempo de Dios. Amigos, el tiempo de Dios es perfecto. Dios no lo va a resolver cuando tú digas, Él lo va a resolver en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto suyo. Por supuesto que por lo general hay un desfase entre nuestro tiempo y el tiempo de Dios. Por lo general nuestras prisas son las que pueden más en nosotros, nuestras urgencias. Pero Dios no lo va a hacer en respuesta a nuestras urgencias, a nuestras prisas. Dios lo va a hacer en razón de su plan, de su propósito. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces Dios no está solo resolviendo urgencias. Dios está cumpliendo propósitos también. Y si para cumplir sus propósitos Él tiene que alargar un poco nuestra espera y espera que hay que hacer pacientemente, pues hombre, hay que hacerlo para la gloria de Dios y para bendición nuestra también. Y en cuarto lugar, ¿cómo te retribuirá Dios? Él honrará tus oraciones. Él honrará tus oraciones. Orar no es pérdida de tiempo. Orar no es un escapismo espiritual o espiritualista de ciertas personas, de ciertos grupos. No. La oración, amigos, es una inversión que hacemos. Así como le tocas la puerta al banquero, le tocas la puerta al gerente, le tocas la puerta al médico, le tocas la puerta a un amigo, etc., pues tú tocas la puerta que supremamente te traerá la respuesta a lo que tú necesitas, es tocar la puerta del cielo. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Tú vienes y comienzas a orar cada día trayendo tus cargas, trayendo tus peticiones de oración, trayendo tus imposibles. Él es el Dios de lo imposible. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Él va a honrar tus oraciones. Quizá tú dices, pero yo tengo un rato de estar orando, Pastor René, y no veo la respuesta. Aguarda en Él. Sé paciente, dale gloria. La fe se anticipa y da gracias. Uno comience a agradecer antes de ver ese milagro enfrente. Porque la fe se anticipa y da gracias. Por eso les decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces Él también honrará tus oraciones. Volvamos al texto bíblico que origina nuestro tema, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 y primera parte del verso 7. Porque después de todo, hay un después de tu adversidad, hay un después de tu tribulación donde Dios te está esperando con bendiciones. Porque después de todo es justo, óyelo bien, es justo. El Dios de la Biblia es un Dios de toda justicia. Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, pobre de ellos, y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Viene el alivio de Dios, viene la retribución de Dios. ¿Y cómo te retribuirá Dios? La lista ha sido esta.
en respuestas. 1, Él honrará y retribuirá tu fe. 2, Él honrará y retribuirá tu espera en Él. 3, Él honrará y retribuirá tu paciencia. Y 4, Él honrará y retribuirá tus oraciones. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Descuida, Dios traerá retribución. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.